Buenas noches, Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Me da gusto que estés aquí. Bueno, somos los que somos, pues vamos a dar. Gloria a Dios. ¿Sí? Con el favor de Dios, esperamos terminar el próximo miércoles, si no el otro miércoles. Espero de 1 o 2 miércoles más, porque sí ha estado sustancioso la enseñanza, algo larga y muy bonita, ¿verdad? Gloria a Dios, vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu sabiduría, por tu inteligencia. Humildemente nos presentamos todos aquí reunidos para seguir aprendiendo de las enseñanzas del libro de Juan, de la carta del Evangelio de Juan. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos guías y nos enseñas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bueno, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Quedábamos al final del capítulo 15, me parece, ¿verdad? Al final del capítulo 15. Vimos lo que es la alegoría del labrador, de la vid, de las ramas, de las uvas, todo eso ya lo vimos. Aquí esta diapositiva la vimos el miércoles el pasado tuvimos, no, ¿cuándo fue? El pasado, ¿verdad? Este fue el miércoles pasado. De qué es permanecer, dice en el versículo, se menciona 3 veces la palabra permanecer. En el versículo 4 del capítulo 15 dice: permaneced en mí. Ahí lo menciona una vez, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar mucho fruto por sí mismo si no permanece en la vid, vuelve a mencionar la palabra permanecer. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es importante la permanencia, ¿sí? El estar presente, porque la permanencia nos va a traer comunión, crecimiento espiritual, ¿sí? Seguridad en respuesta a nuestras oraciones, nuestro gozo es cumplido. Todo eso lo vimos el miércoles pasado. Ahora, una pregunta, Abraham. Aquí va a empezar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Le pregunto a uno de los alumnos que está más despierto que yo, porque le llevo como 100 años, tiene la mente más despejada. Le vamos a dar 30 segundos a los muchachos, que corra Alejandro. 30, 29, 0, ya pasaron 30 segundos. Vamos a entrar a una partecita que nos faltó del capítulo 15, leyendo del versículo 9. Dice en el versículo 9, me voy a sentar nuevamente, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Se acuerdan de el nuevo mandamiento, verdad? Un mandamiento no nos da opción, no hay opción a elegir, es un mandamiento, es una orden, como dicen, es una orden ejecutiva. Un nuevo mandamiento: te amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Versículo 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice, esto os mando, esto les ordeno, no es una opción, es un mandamiento. Ámense en el amor de Dios. Sí, porque amar, ya no hablamos de la familia afuera, otras personas, no es fácil a veces, ¿verdad? Los que no son de la familia en Cristo, sino dentro del mismo cuerpo de Cristo, en la misma iglesia, hay hermanitos que los amamos, pero nos cuesta trabajo amar a algunos hermanitos, ¿verdad? Porque somos formados de diferentes temperamentos, diferentes personalidades. Tal vez tenemos, perdonen que lo diga de esta forma, me van a tirar piedras, pero algunos tienen diferente nivel de educación. Ya no hablo escolar, familiar, pero llegan a Cristo para ser renovados. Hay diferentes niveles de educación familiar. Cristo nos va restaurando. Aunque hay personas que tienen un nivel de educación alto, tienen un nivel de educación personal muy bajo. Es muy contradictorio, ¿verdad? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Es un mandamiento. También en la familia, ¿verdad? Estábamos, la permanencia en el mandamiento del amor, es lo que acabamos de leer. Dice en el capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy. Que es un mandamiento, no es una opción. Nos está diciendo aquí, es un mandamiento nuevo, porque habían mandamientos del Antiguo Testamento. No hay opción, ¿sí? No hay opción, que nos está diciendo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ámense, ámense en el amor de Dios. Es un mandamiento, pero renovado, no es una alternativa. Y esto se nos dispara en 5 direcciones. El amor que el Padre le tiene al Hijo, a Jesucristo, el amor de Dios a Jesucristo. Lo vemos en el versículo 9, luego en el versículo 19, en el 15-19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dice aquí que el amor que le tiene el Hijo al Padre, es en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor del Padre al Hijo, primera dirección. Segunda dirección, el amor que le tiene el Hijo al Padre, Jesucristo a Dios. La tercera dirección, el amor que Jesucristo le tiene a sus discípulos, poniendo su vida por sus amigos, un pacto de amistad. Hay una amistad comprometida, la transparencia, los amigos te dicen la verdad. Y Jesucristo dice, ya no te voy a llamar más siervo, Dios ya no nos va a llamar hijos, nos va a llamar amigos, ¿verdad? Los amigos se dicen de la verdad. Demostró el amor al elegirlos, en la elección a ellos. El amor que los discípulos deben de tenerle a su maestro. El amor al maestro, cumpliendo su gozo en nosotros, dando también nuestra vida por su amigo, con hechos. Vamos a subir una diapositiva. Con hechos, ¿sí? El amor que debe existir entre los discípulos. Aquí todo ya viniendo hacia el final del Evangelio de Juan, hoy me vino un poquito más de claridad del Evangelio de Juan, y ya entrando al capítulo 13, 14, 15, ya para
para el capítulo 21 se viene una bomba, digamos, una avalancha espiritual en cuanto a lo que es la oración y cuanto es el amor de Dios a su Hijo, del Hijo al Padre, del Padre a nosotros, de Jesucristo a nosotros, de la revelación del Espíritu Santo. Es una avalancha espiritual que se nos viene en la enseñanza de Juan. Y vamos viendo que el amor que debe existir entre sus discípulos, y vamos a avanzar otro poquito, dice, entramos al inciso 3, la identificación del cristiano. ¿Cómo nos vamos a diferenciar nosotros? Si nosotros somos discípulos de Dios, el mundo nos va a aborrecer. ¿Qué dice en el capítulo 15, versículo 18? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Una identificación del cristiano con nuestro Señor es que te va a traer aborrecimiento del mundo. ¿Por qué razón? Aquí en el mundo hay un espíritu con E minúscula, el espíritu del mundo. Nosotros ya no vamos a tener el espíritu del mundo, vamos a tener el Espíritu Santo de Dios. Entonces el mundo nos va a aborrecer, nos va a rechazar, porque es muy común que en el mundo sea normal que dicen, vente, vamos a echarnos unas copitas o vamos a una fiesta. No, pues uno va cambiando, va entendiendo, Jesucristo se va revelando en nuestras vidas y se da cuenta la gente y empieza a rechazarte. Ya es hermanito, ya es aleluya, ya le lavaron el coco, ¿verdad? Simplemente Jesucristo nos está limpiando la mente. Antes a mí me gustaba el soccer, el fútbol soccer. Jugué muchos deportes, pero recuerdo que en Puebla iba a jugar fútbol soccer. ¿Y qué hacían al terminar el partido? Claro, yo no participé, pero sí me acuerdo. Terminaban y vámonos, y terminando de jugar, se iban algunos, vamos a tomar, y era su diversión tomar. Y a mí nunca me gustó, gracias a Dios, ¿sí? Pero es el ambiente del mundo, ¿no? En el trabajo, échate una copita. Pero no, gracias. Y el mundo te rechaza, la familia te rechaza. Una identificación de cristiano es que el mundo te va a rechazar, el espíritu del mundo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo, dice la identificación en el capítulo 16, vamos a brincarnos tantito al capítulo 16. Estamos terminando el 15, pero voy a brincar tantito al 16, versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, dice nuestro Señor Jesucristo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate o asesine, ¿sí?, pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. El mundo las consecuencias de ser un discípulo de Cristo es que el mundo te va a rechazar, te va a aborrecer. ¿Por qué? Ya les dije, hay un espíritu en el mundo. Aquí abajo, aquí en la tierra hay un espíritu moviéndose, que es el espíritu del mundo. Va a existir persecución. Siempre va a haber alguna persecución familiar, de amigos. No como en la Edad Media, ¿no? En esa época oscurantista de la humanidad, que los llevaban a la hoguera, los mataban por X o causas, etcétera. Ahí pueden leer los libros de historia. Ya en la actualidad no te van a hacer eso, pero sí te van a perseguir en el sentido de que te van a juzgar, criticar, rechazar, te van a separar, van a decir, ya es un simplón, esto, lo otro, muchas cosas. Lo que no se dan cuenta que la vida de un creyente, de un cristiano, de un discípulo de Dios va para bien, va para mejor, ¿verdad? ¿Qué era eso de una persona drogada? ¿Verdad que no es lo mismo que una persona sana, que estaba en sus cabales? O una persona tomada, borracha, aunque sea un doctor, un ingeniero, una persona tirado ahí en el suelo, en el vómito, perdón por la expresión tan fea,
a una persona que dice, ya no voy a tomar, ya entendí, Cristo me está limpiando, ya no voy a alcoholizarme. ¿Sí? Es feo, ¿verdad? Yo le he platicado así a algunas personas, mucha gente buena, Dios nos guarde y guarde a todos, ha fallecido en accidentes automovilísticos porque otra persona buena se alcoholizó y chocaron, y la alcoholizada sobrevivió y la persona buena falleció, la otra del otro falleció. Qué triste, ¿verdad? ¿Sí? Por poner un ejemplo, el mundo nos va a aborrecer, nos va a rechazar. Vamos a regresar al capítulo 15. Y la razón del aborrecimiento es por causa del nombre de Jesús, porque no conocen al Padre. Por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. Si se dan cuenta, nombre lo puse con N mayúscula. El nombre de Jesús, porque no conocen a Dios, al Padre. Cuando les dije en el versículo 1 del capítulo 16, no vamos a ir para allá, dice, estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo. Para el mundo es un escándalo. ¡Ah, qué escándalo! Ya no hace las cosas de antes, ya es un aburrido, una aburrida, ¿sí? La palabra tropiezo, ahí en las escrituras, viene del griego escándalos. Escándalo, es un escándalo para el mundo. Ya no eres aquel, el alma de la fiesta, ya no eres el alma es un escándalo. Vamos a seguir, entramos al capítulo 16, vamos a leer tantito, me voy a volver a sentar. En el versículo 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que allá os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque ya estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, nuestro Señor Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Por cierto, me redarguye un poquito los comentarios que he hecho. Vienen 2 o 3 semanas que me redargullen cuando he puesto ejemplos de la persona que se alcoholiza, que es drogadicto, que hace otras cosas, ¿no? Y no es mi intención, tal vez algún familiar de ustedes, me atrevo a pensar, que sufrió eso, un familiar querido. También en mi familia, no crean que en mi familia no, también en mi familia hubo personas muy queridas de mi parte, de mi familia, que sufrieron lo mismo, y a algunos les costó la vida, a algunos de mi familia, ¿sí? Y que amábamos, respetábamos a algunos tíos, primos, algún abuelito por ahí, ¿sí? Entonces, no lo tomen a personal, por favor, porque incluso en en mi familia ha habido casos fuertes, ¿sí? Y eso lo traía arrastrando desde hace varias clases. Entonces quedamos que entramos al capítulo 16, ¿verdad? Ajá.
Dice aquí que Jesús nos dice que nos conviene que Él se vaya. ¿Por qué nos conviene que Él se vaya? Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra como hombre, hubo un trabajo de equipo, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba por afuera. Jesucristo estaba limitado a una situación geográfica. Geográfica me refiero a un solo, digamos que aquí andaba en esta ciudad, ¿no? En Jerusalén, allá. Pero pongamos el ejemplo, no podía salir del territorio de donde él vivía físicamente. No fue a China, no fue a la India, no fue a Europa, no vino a América. Y porque ya existían, dejen decirles, ya existían culturas en América en la época de nuestro Señor Jesucristo. Los mayas, ya había culturas. Es otro tema, bien que hay que saberlo tomar esas curvas, ¿verdad? Hay que saberlas tomar con mucha documentación histórica. Bueno, nos convenía que Jesucristo fuera porque estaba limitado geográficamente, y Él nos dice, les conviene porque les voy a mandar un consolador. El consolador es el Espíritu Santo de Dios, porque Él va a trabajar ya no de fuera, sino desde dentro de nosotros. El Consolador va a venir a nosotros, dentro de nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué capítulo, en qué libro está y qué capítulo y versículo? Yo sé que se lo saben. Fuerte, fuerte, díganlo. Pero recibiréis poder. Hechos, capítulo 1:8. Dice Jesucristo, antes de partir, Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo trabajando aquí en la tierra en equipo. Había un trabajo de la Trinidad, había continuidad, había unidad, había armonía, no había competencia, ¿sí? Y dice, voy a enviar al Paracletos. Paracletos quiere decir consolador. Es una nueva dispensación, una manera de tratar de Dios a la humanidad en una época dada. Normalmente el cristiano dice la etapa de la gracia, de la ley, y la etapa de la gracia. Es lo que se llama una dispensación, pero realmente es más de la ley y de la gracia, porque déjenme decirles, de Adán hasta que fue la ley, ¿qué fue ahí? No, fue gracia, sí, pero al principio había inocencia, la etapa de la inocencia de Adán y Eva. Después vino la etapa de la conciencia, después de que ellos supieron que era pecado. Después de eso se llaman dispensaciones, ¿no? Después de la inocencia y luego de la conciencia viene la etapa de la gracia a Moisés, a Noé. Noé halló gracia. Aparece la palabra gracia en Génesis. Vean ustedes, no crean que es del Nuevo Testamento. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces encontramos una etapa de inocencia, una etapa de conciencia, una etapa de gracia antes de la ley. Y después de esa gracia viene una etapa de la fe con Abraham. Y después ya viene la etapa de la ley, que se le llama dispensación. Posteriormente, ya en la etapa del Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, viene nuevamente lo que es la gracia, ¿sí? Que es el amor inmerecido que Dios tiene por cada uno de nosotros, ¿sí? No nos lo merecemos, pero nos lo da, tiene misericordia, ¿verdad? Vamos a subirle aquí. A partir de Jesucristo, el Espíritu Santo va a trabajar plenamente. Antes el Espíritu Santo, como les decía, estaba restringido afuera, pero de que Jesucristo resucitó, dice, les conviene que, así lo dice, les conviene que me vaya porque les voy a mandar un consolador.
que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo ya no va a estar restringido porque va a trabajar dentro de ti. El Espíritu Santo trabaja tanto de cada uno de ustedes individualmente, ¿sí? Ya no va a estar externo, está trabajando dentro de mí, ¿sí? Va a estar mostrándonos lo que es, lo que leímos en el versículo 9, 16:9, nos va a mostrar el Espíritu Santo desde el 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a enseñar de una forma positiva qué es el pecado, qué es la justicia, qué es el juicio. Nos va a convencer, nos va a redarguir para traernos una convicción de estas cosas, ¿no? Yo les pregunto, una preguntita. ¿Qué es cuando Jesucristo nos justifica, qué entiende? Se vale opinar, por favor, aunque se equivoquen. ¿Qué es justificar bíblicamente? ¿Alguien quiere opinar? Fuerte, fuerte. Que Él se antepone por nosotros. Pues sí, justificar viene de una palabra griega. Muchos presumimos, ¿no?, de que la palabra griega, pero bueno, así es, ¿sí?, que significa absolver, vindicar, ser declarado. Justificar es que nos va a declarar justos, una persona justa. La justicia de Dios es por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué es la justificación? La justificación va a ser la bendición que cancela nuestra cuenta de pecado y otorga una nueva cuenta de justicia para los que ponen su fe en Cristo. ¿Cómo es eso? Nosotros traemos un historial feo. Esa es nuestra cuenta, como una cuenta bancaria. En vez de tener un historial bueno, crediticio, lo tenemos malo, negativo, en rojos, en números rojos. Debemos por aquí, debemos por allá, no tenemos cómo. Ese es nuestro historial bancario, ¿no? Pues nuestro historial de vida, hagan de cuenta que está en rojo, rojo, morado, rojo, ¿no? Rojo tirando a guinda, no sé, muy así feo. Pero viene la justificación y dice, imagínate que el banco te dijera, ya no debes nada. Oh, yo soy el primero que hace, ya no debo nada. Ya no debes nada, te lo perdonamos. Y que tu tío dice, te perdono la deuda, y tu hermano, te perdono la deuda, y todos te perdonan, y empiezas de cero. No pasa, ¿verdad? A lo mucho algún trato por ahí que te digan, bueno, si pagan tanto tiempo, le bajamos un poquito. Algo así. La justificación es que te borran tu deuda de pecado, pero al contrario, aquí no te dejan en cero, te ponen positivo, empiezas positivo, te dan un abono, ¿no?, a tu cuenta, un abono de amor, un abono de gracia, ¿sí? Es lo que quiere decir la justificación para los que ponen su fe en Cristo Jesús. Vamos a seguir avanzando. Yo sé que ha sido un poquito, les agradezco, voy a hacer un paréntesis, les agradezco todos estos miércoles que han venido a las clases. Ha sido algo agotador, ¿verdad? Pareciera que no, pero sí, como lo he dicho, el estudio de la carta de Juan, sí se siente, y eso que es una clase, se siente, ¿verdad? Y estoy muy agradecido que hayan venido, que hayan sido constantes. Quizás ya acabemos en un miércoles o 2 miércoles, quizás ya acabemos, eso espero. Ha sido algo largo y ahorita me doy cuenta, mis respetos para todas estas personas que escribieron las escrituras, ungidos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No tenían todos los conocimientos que tenemos nosotros ahorita del método científico, de la introducción, de la hipótesis, el objetivo, nada, así, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero esto es como una tesis de maestría, de doctorado, bien profundo. Y miren que yo estaba acostumbrado a hacer muchos estudios. Era mi mero mole hacer estudios. Era bueno para eso. Desde cero hacía una investigación y la llevaba bien. Pero la palabra de Dios es otra cosa.
Es otro nivel. Y el nivel para poderlo tener es de estar de rodillas delante de Dios y pedirle su dirección, su sabiduría, la inteligencia de Dios, ¿sí? No porque yo que pues soy muy cocudo, muy inteligente, que no, 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 no. Hay que ponerse de rodillas, hay que pedirle mucho a Dios. Yo se los digo, de toda la vida, no es de ahorita. No porque sí he estudiado, sí he leído, pero desde que soy cristiano, desde que soy jovencito, desde la primera vez, muchachos, se los comparto, toda la vida me arrodillaba y le pedía a Dios sabiduría. Muchachos, ustedes jóvenes de acá de este lado, los de aquí, yo sé que ustedes son muy fieles y vienen, pasen el ejemplo a los otros muchachos. Los muchachos de mi época tomaban las Biblias de aquel tiempo, las subrayaban, leían, pasaban las hojas, ahí estaban, oraban, ¿sí? Se arrodillaban. Sean sinceros, ahora se la pasan más en las tablets y en las pantallas, ¿no? No digo que no sean buenos muchachos, pero pueden ser mejores ustedes, tienen mejores herramientas, pero la herramienta básica es la oración, humillarse ante nuestro Señor, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un paréntesis. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos dice que nos conviene que irse y que nos manda el Espíritu Santo porque Él nos va a enseñar qué es pecado, qué es justicia, qué es juicio. Entonces, seguimos, luego leímos del versículo 12 al 15, para nosotros los creyentes, el Espíritu Santo nos va a revelar todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor, en los cielos, en la tierra, incluso en las cámaras de los malignos. El Espíritu Santo nos habla por medio de la profecía. El Espíritu Santo siempre está tratando de glorificar de una manera más espiritual. En la Trinidad no hay egoísmo. En capítulo 16, versículo 14, dice Jesucristo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En la Trinidad no hay egoísmo y la revelación de Dios a tu vida va a ser gradual. ¿Qué quiere decir revelación? Y es que Dios me reveló. ¿Qué quiere? A ver, otra opinión. ¿Qué piensan que sea revelar? Alguien te dice, Dios me reveló. Ahí de repente surge alguien así que predica, Dios me reveló. Bueno, no hablemos así pues. ¿Qué es revelar? Muy bien, mostrar, iluminar, está bien. Lo voy a hacer más sencillito. No es ley lo que estoy diciendo, pero es parecido. A ver, dime. Dar a conocer, muy bien. Revelar es muy sencillo. Hagan de cuenta que tengo esto aquí, pero a ver, deténgamelo aquí por favor. Así, que me vea la camarita. Así. Y hay algo que me tapa. De repente Dios me revela algo y ya lo puedo ver. Todo lo que dijeron ustedes, mostrar, iluminar, gracias. ¿Sí? Mande. Ajá. Mostrar, revelar, iluminar. Te va a iluminar, te va a mostrar y vas a poderlo. Y luego, ¿a poco no te dices? Mucha gente he platicado y me dice, yo ya había leído aquí, no lo había visto. Y ahora lo leo y caray, Dios me reveló, ya me mostró, ya entendí, ya me iluminó, ¿verdad? O hay cosas, dice, ¿por qué no lo había entendido antes? ¿Por qué? Dios te va revelando gradualmente, ¿verdad? Dios nos va mostrando gradualmente. Jesús se despide con las palabras de consuelo. En el versículo, desde el versículo 16 al 33, dice, vamos a leer tantito. ¿Dónde vamos? Vamos a subirle un poquito. Dice en el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesucristo ya se estaba despidiendo, ya me voy con el Padre, ya me voy con mi Padre Celestial. Dice, ahorita me ven un poquito, después ya no me van a ver, ¿sí? Ya está despidiéndose.
En breve moriría, pero después resucitaría, 3 días después. En el versículo 21 dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es una ilustración, un ejemplo, ¿no? Toda obra de bendición, de restauración, viene a través del esfuerzo y del dolor. Es una bendición que nazca un niño, un hijo, es una bendición, gloria a Dios, pero viene de un momento de esfuerzo y de dolor, ¿sí? En este caso de la mamá, ¡pum!, sale y es un gran dolor. Dicen que el dolor del nacimiento, de parto natural, es muy fuerte, ¿verdad? Pero de ese, dicen, no quiero saber nada, y ¡pum!, nace el bebé, y la mamá, quiero ver al niño, a la niña, yo quiero verlo, está feliz, se le olvida el dolor, se le olvida el sufrimiento y es felicidad. Quiero ver al bebé, quiero ver al bebé. Luego, ahí están después, quiero ver al nieto, quiero ver al nieto. Y uno, no, todavía. Ay. Aguas. No, es un ejemplo de varios ejemplos. Toda obra de bendición, de restauración, viene a través del esfuerzo y del dolor. En Hebreos 2, Hebreos 2, versículo 10. Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, por medio de la aflicción. Luego viene la perfección a todos los que le obedecen. Ahí está. ¿Qué recomendaciones nos dice nuestro Señor Jesús? En el versículo 28, en 16:28 dice, permítanme, déjenme verificarlo bien. Exhorta que pidan en su nombre. Estamos en el: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. En el versículo 32 que tengo aquí, he aquí, la hora viene y ya ha venido ya, en que seréis esparcidos. Voy a corregir estos 3 versículos porque no me cuadran bien. Tal vez los copié mal el capítulo. Estos 3 versículos, 28, 32 y 33. Pero en el versículo 33 dice: estas cosas he hablado para que en mí sí, está bien, el versículo 33 está bien, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Es una recomendación de nuestro Señor Jesús. Si hay paz, es que hay conflicto. Si no hay paz, es que no. Si no existe esa paz de Dios, es que hay algún conflicto.
un conflicto emocional, un conflicto mental, espiritual. Pero si viene la paz de Dios, desaparece el conflicto. Es como en los países, hay paz entre los países porque no hay contienda, no hay pelea. Les voy a poner un ejemplo también. La capital, no, la ciudad que se llama La Paz en Bolivia, la capital de Bolivia, La Paz, que no es la capital oficial, ¿sí? No es la mera, a ver, búsquenme por ahí cuál es la mera capital de Bolivia, que no es La Paz, muchos dicen que La Paz. Les dejo que encuentren. Sucre es la capital oficial, pero muchos dicen que La Paz. Curiosamente, en la ciudad de La Paz, que se llama Paz en Bolivia, si no ha cambiado la estadística, es donde más golpes de Estado ha habido en el sur de nuestro continente. Entonces, para que haya paz, debe de haber dos bandos que estén de acuerdo. Entonces, la paz de Dios va a traer, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, porque traíamos un conflicto emocional, espiritual, algo. Capítulo 17. Capítulo 17. Permítame, por favor. Capítulo 17. Sí, capítulo 17. Dice, la oración por sí mismo ruega ser glorificado, la oración sacerdotal de Jesús. Les decía que conforme fui dando el estudio me di cuenta de algo. Ya para los últimos capítulos se nos viene una luz es una avalancha que se viene encima de mucha oración de nuestro Señor Jesús, mucha recomendación por la oración, mucha recomendación espiritual de parte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Empieza a orar muy fuerte, permanezcan. Permanecer es calidad. Permanezcan, así que habla de la vid, ¿no? La palabra permanecer habla de calidad, porque a veces permanecemos en lugar, pero no hay calidad. Permanecemos porque no hay de otra o no sabemos qué hacer, pero permanecer en Dios es de calidad. La permanencia tiene que ser de calidad, de tiempo, de un amor incondicional. Orar, dice vamos a leer tantito en el versículo, versículo 1, estas cosas os hablo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, el Salvador ungido. Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. La gloria de Jesucristo es antes que el mundo fuese. Puedes subrayarle antes. La palabra antes que el mundo fuese, ya era la gloria de Jesucristo. La oración, Jesucristo está orando por sí mismo. Ruega ser glorificado nuevamente como fue antes. Luego viene a ser una oración de intercesión. Él va a orar por sí mismo, porque ya se acerca a su fin. Es un modelo para acercarnos es un modelo para nosotros, para acercarnos a Dios, al Padre. Pater dice en griego. Vamos a regresarnos.
La hora ha llegado, la glorificación a través del camino de la humillación, la cruz, concluir la obra que le había dado el Padre. La humillación por medio de la cruz. Era una humillación siendo Dios, ser crucificado por su misma creación. Porque dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, y es importante que lo lea. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que sigue hasta el 11, el cual siendo en forma de Dios Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siguiente, sino que se despojó o se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo se hizo hombre, Dios, Jesús se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Era una humillación. Jesucristo, estando antes, siendo glorificado con el Padre, antes de la fundación del mundo, antes de la creación, fue crucificado por la misma creación, por los seres humanos. Era una humillación, pero solo alguien lo podía hacer, nuestro Señor Jesús. Nadie, ni un ser humano, solo Él era capaz de hacerlo. Dice, ¿en dónde estábamos? Ahora sí, el que sigue. La máxima humillación necesitó la máxima glorificación en la cruz. Jesucristo era el único que podía hacerlo. La máxima aspiración que el ser humano puede tener es la vida eterna. Lo vemos en el 17:3, dice, y esta es la vida eterna. Y sí, tiene mucha lógica. Hoy lo estuve pensando, porque quizás ya estoy grande, más grande. Aquí 2, 3 mayores que yo y ahí sigo yo. Y aquí puros, como dicen en Argentina, puro pibe, puro bebé. Pero ¿a qué aspiramos? Pues a la vida eterna. ¿Sí me cachan allá, verdad? Pues sí, ¿verdad? Mi máxima aspiración, ya me cacharon algunos, ¿entendieron? Pues la vida eterna, hasta por lógica. Y cuando somos chavos, ni cuenta nos damos. Por eso si me dicen que dentro de 10 años, no puede ser. Se van a reír, pero yo no les voy a decir cuántos años tengo. Pues yo veo a algunos de mi edad y digo, yo me veo jovencito. Yo todavía juego fútbol, juego ajedrez, juego básquetbol, pero veo a algunos de mi edad y hasta más chicos y digo, no, ¿a poco yo debería estar así? Dentro de 10 años, como 40 masiva y recargos fiscales. Por ahí. Hagan de cuenta que soy de la segunda mitad del siglo XX. Soy del siglo pasado. Wow. Si yo en la época del siglo, estudié en la universidad en los 80s. A mí me platicaban de 1925 y digo, eso está en la enciclopedia. Mis fechas para ustedes ya está en la enciclopedia. Ya no investiguen, vamos al tema. Me defiendo como las mujeres, mi edad. Escondo mi edad. Ya me quieren salir canitas, me tengo que poner gel para que se oscurezca. Ya ni el gel hace efecto. Bueno, ya es puro cotorreo. Vamos a seguir, perdón. La máxima aspiración del ser humano es la vida eterna, por lógico, ¿verdad?
Los que entendieron, como dicen, los que entendieron, entendieron. Satisfaciendo la aspiración de conocer, viene la de servir, acabar la obra, conocer, servir. La oración por sus discípulos, Jesucristo se refiere a los 11 discípulos, viene desde el versículo 16 al versículo 19. Y aquí encontramos 4 verbos. Vamos a leer en el versículo, capítulo, ¿qué estábamos? 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Aquí encontramos 4 verbos: guardado, conocido, recibieron y creído. ¿Has guardado la palabra de Dios? ¿Has conocido a Jesucristo? ¿Lo has recibido al Espíritu Santo? ¿Has creído? ¿Sí? La oración por sus discípulos. Recibieron las palabras de Jesús, conocer, creer en Él. Por lo tanto, guardar la palabra. Y todo esto es un proceso. No se preocupen, no se desesperen. Es un proceso. Lleva su tiempo. Es un proceso. No se desesperen. Es un proceso. Vamos a avanzarle más. Es un proceso, ya lo leímos. En el versículo 9 dice: yo ruego. Jesucristo empieza a rogar. Yo ruego. Guárdalos, dice en 3 ocasiones. Guárdalos. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre está intercediendo nuestro Señor por nosotros. En el versículo, a ver, déjenme ver, en el versículo 15 del capítulo 17 de Juan, 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Literalmente es: líbralos del maligno, guardados del maligno, perseverando en la obra de santificación, guardando su palabra. En Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Santificación. ¿Y qué entiende por santificación? Otra vez, ¿alguien quiere opinar? A ver, alcen la mano y hable fuerte, una sola persona. Apartarse de la maldad, ¿sí? ¿Otra opinión por acá? ¿Por allá? Fuerte. Bueno, les digo. Santificación es el fruto en una vida justificada. Romanos 6:22, Efra. Santificación es el fruto en una vida justificada que ha perseverado en la libertad del pecado, obedeciendo al Señor y llevando una vida espiritual aplicada. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Santificar es el poner en práctica en nuestra vida lo que el Espíritu Santo. Vamos a ver, espérenme, ya mis cebolas. Gálatas, el fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿dónde está? En Gálatas 5:20 o 22, 5:20. Más el fruto del Espíritu, ya se lo saben, es Él. Pues nosotros tenemos que tener una vida aplicada, aplicar de aplicación, de actuar en el amor, en el gozo. Todo es bíblico. Todo esto lo vamos a encontrar en citas bíblicas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos este fruto del Espíritu Santo de Dios están respaldados por algún versículo en las Escrituras. Por ejemplo, el de gozo: están regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. En Filipenses 2, no sé, 4, 2 por ahí. O paz, la paz de Dios que sobre, ya saben. El amor, y Dios es amor.
Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y así nos podemos ir uno por uno. Le aceleré tantito, ¿sí? Esta hojita no. Dice, santificar significa tratar con respeto, lo que decía Ivy, ¿sí? No hacerlo malo, tratar con respeto, pureza, reverencia, santidad al nombre del Señor. Hay que tratar con respeto el nombre de Dios. ¿Cuántos chistes, bromas se hacen de Dios, ¿no? De Jesús. Aguas, como dicen en México los mexicanos, aguas. Ya no caigamos en el jueguito de las bromas y de los chistes de Dios y de Jesús, porque es mucho de nuestra cultura y no sé de otras culturas. Hasta cuando estamos viendo un TikTok, un Reels, como lo ven ahora en YouTube y cosas así, a veces hay, ¡ay, qué bonito video! Y de repente salen con unas bromas usando a Dios, aguas, aguas, ¿sí? Todos hemos caído en ese bache, todos, ¿sí? La oración por todos los que han de creer. Habla del capítulo 17. Vamos a adelantarle. Son las 9. Empecé como a las 9:08, porque no había no más que 2 personas. Así que aguántenme, 9:08. La oración por todos los que han de creer, su iglesia. La oración de Jesucristo es por la iglesia a través de estos 2000 años. ¿Por qué 2000 años? Al nacimiento de Jesús lo tomamos en nuestro calendario como el año 0 y llevamos en el 2025. Pero recuerden que Jesucristo estuvo 33 años. A 2025 le restas 33 años y nos quedan 1993 años. La oración de Jesucristo viene para todo este tiempo del futuro de nuestro Señor Jesús para adelante. 2000 años orando por su iglesia y por los años que vengan, ¿no? Por la iglesia cristiana a través de 2000 años. La oración de Jesús por toda la iglesia, por toda su iglesia está dirigida hacia un objetivo, la unidad. En estos días Dios está trayendo restauración de la oración, de intercesión, restauración de la alabanza y de la adoración, restauración de la unidad en su cuerpo. Y les platico rápido. A mí y a mi familia nos tocó vivir parte de esto en 1900, finales de 1900, de los 70s y de los 80s. Yo estaba chavaloncito y vino un mover del Espíritu Santo de Dios a México y luego se extendió a otros países. Vino la restauración de la alabanza, vinieron muchos adoradores nuevos. Y empezó a crecer el cuerpo de Cristo y muchos de ustedes ya conocen a mucha gente. Aguánteme tantito, perdón. Muchos ya conocen a algunos cristianos que alababan a Dios de finales del siglo pasado, como, si me escucha, Dios te bendiga, Marcos Barrientos, es del siglo pasado. Resulta que creo que soy mayor que él. Y ya tiene su cabecita de algodón. Dios te bendiga, Marcos, porque Marcos Barrientos llegó una vez a mi casa en 1983, 84, llegó de misionero allá en Puebla y llegó a orar a mi casa. Estaba joven, llegó con su hermano Luis Barrientos y yo recuerdo bien que él oró por mí. Llegó con un grupo de jóvenes de Christ for the Nation de Dallas, Texas, allá a Puebla. Yo estaba chavito, chavito de la edad de Marcos Barrientos, pero él ya era un siervo de Dios, ¿no? Y otros siervos de Dios, recuerdo a Jorge Lozano, entre otros, ¿no? Y los conocí en persona. Esta oración de Jesucristo tratando de restaurar la alabanza, la unidad de su iglesia, la estamos viviendo desde esos años hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Con sus sub y bajas, pero se ha cumplido la palabra de Dios. Es un ruego por la unidad que va a propiciar 4 cosas. Recibimos la gloria de Jesús. Ya con esto vamos a terminar. Recibimos la gloria de Jesús en el versículo 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tenemos a Cristo en medio de nosotros. En el versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
Luego dice, el amor del Padre está con nosotros, del versículo 23 y el 26, porque en el 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y luego hay conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesús. En el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y finalmente vemos que del capítulo 13 al 17 Jesucristo dirigió sus últimas palabras a sus discípulos. Del capítulo 13 y ahorita que acabamos de terminar el capítulo 17 son las últimas palabras de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Ya capítulo 18, 19, 20 y 21 vamos a verlo el próximo miércoles, quizás el otro, y ya acabamos. Ya no se va a dirigir, ya no le va a hablar a sus discípulos. Aquí terminamos. Si alguien quiere dar una pregunta, algo, ya terminamos, ¿sí? Pero si alguien quiere opinar, bienvenido. Si no, vamos a dar gracias a Dios y nuevamente les doy las gracias. Estoy agradecido por la vida de cada uno de ustedes que se esfuerzan de venir de muy lejos. Como decía Ana, viven allá donde el viento da vuelta. Allá donde el aire da vuelta, de allá vienen algunos, ¿no? Sí. De allá de camino, de allá de camino real, que decían antes, ahí te vas por el caminito. Dios los bendiga, de verdad estoy muy bendecido que hayan venido. Y también le doy gracias a Humberto que me haya invitado a darles, aunque todavía no acabamos, me estoy adelantando, sí. Ya estoy adelantando que ya va a acabar Juan, para que vayan pensando en otra enseñanza, en otro profesor. Ya sé que Humberto ya sabe. Mande. Mande. A ver, déjame ver. Mira, ahorita voy a orar. Voy a hacer una cosa, te presto esta hojita, tómale una foto y ahorita me la regresas. Tómale una foto y ahí vas a ver las definiciones. Así avanzamos un poquito más, porque si no voy a seguir, hable y hable. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias en esta noche por todas tus bendiciones, por todas tus promesas en nuestras vidas, sobre todo tus bendiciones que nos das cada día. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora estás en nosotros. Tú nos muestras desde adentro, nos enseñas, nos guías. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios